Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una ponencia conjunta entre la Fundación Más Libertad y el movimiento Juntos por Colombia acerca de los consejos de juventud. Y estos consejos son importantes por algo fundamental, y es esto: democracia para los jóvenes, hecha por los jóvenes. Por mi parte, Andrés Carrillo Sánchez, desde el movimiento Juntos por Colombia. Acá tengo a mi amigo Jainer. De hecho, desde ambos. Bueno, somos de los dos, de hecho sí, somos miembros de los dos. Claro que sí. Y Más Libertad, y a Rubén Martínez. Y comenzando, vamos a hablar acerca de algo muy importante, y es una frase que decía Jaime Garzón: si ustedes jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a salvarlo, nadie. No sé qué opine Jainer. Está silenciado. Ya sí, estaba tratando aquí de agrandar la pantalla, pero listo. Bueno, buenas tardes para todos quienes estamos aquí al momento. ¿Ya me escucha bien, Pedro? Perfecto. Bueno, yo le decía a Pedro hace un rato que más que la persona, pues hay que mirar la intención, más que mirar de pronto a la izquierda o a la derecha en la frase. Pues yo por mis posiciones distaría mucho de Jaime Garzón, pero en últimas, lo importante que hay que rescatar de la frase es que el cambio soy yo, en donde se radica, en donde se crea, se trabaja la transformación de lo que está a nuestro alrededor, lo que nos ocupa, que es la sociedad, la democracia, los procesos políticos, la sociedad, es en nosotros mismos, realmente. Ya lo decía Ronald Reagan, decía que el hombre no es libre a menos que el gobierno esté limitado. Eso es claro. Yo siempre he insistido que menos Estado significa más ciudadanía. Y hoy lo que nos reúne en esta charla, que la idea es que sea muy amena e informativa, son los procesos electorales en cuanto a los consejos de juventud, los consejos locales de juventud en Bogotá, por localidades, en ciudades como está Rubén y describió Bucaramanga, por comunas. Realmente los jóvenes, y me puedo incluir en cierta parte, por supuesto, en cierto sentido más bien, hemos estado muy molestos y con las últimas marchas hemos visto y hemos padecido de una u otra forma, de un extremo o del otro, un inconformismo, un malestar. Hemos visto y hemos sentido una molestia, una ira, una rabia y una frustración acumulada de años. Sin embargo, yo soy de los que considera que ese inconformismo, que esa molestia, que esa rabia puede tener fundamentos, puede estar argumentada, pero no está bien demostrada, porque resulta que existen mecanismos desconocidos, poco conocidos, inobservados, ignorados, de participación de lo que dice la misma ley son las ciudadanías juveniles o las ciudadanías jóvenes. Ya Pedro y Rubén ahondarán un poco más del tema. Resulta que la forma de cambiar en democracia, de cambiar los procesos, de cambiar las realidades y las dinámicas, es participando de los procesos y de los mecanismos institucionales. Pues bien, resulta que los consejos de juventud no son nuevos en Colombia, existen de hace mucho. Existe la ley 1622, si no estoy mal, Pedro me corrige, que es del año 2013, y fue de hecho que es una ley ordinaria y fue modificada por una ley estatutaria en el año 2018, pero aún más atrás ya se viene hablando de ciudadanías juveniles y de consejos de juventud desde la creación de la Constitución Política de 1991, y ya existía una ley que lo regla. Y resulta
que como jóvenes hemos estado totalmente perdidos o desconectados porque resulta que desde allí nos dicen todo lo que podemos hacer como jóvenes para organizarnos y para participar de los procesos que orienten la construcción de una política pública en materia de juventud. Todos los asuntos nacionales que tengan que ver con juventud, con jóvenes, con nuestra educación, con nuestra salud, con nuestro futuro en temas de seguridad social, donde muchos no alcanzaremos, los que estamos aquí, siquiera a pensionarnos, o yo ni siquiera pienso en una pensión. No sabemos que es en esas instituciones que ya existen donde está el poder nosotros de organizarnos y de institucionalmente como jóvenes aportarle al país cuál es nuestra opinión y nuestro sentir, no solamente con rabia y no solamente con indignación válida, sino con propuestas, sino con organización desde la institución democrática, desde las instituciones que este país aún nos permite, porque con todos los baches que podamos tener, seguimos siendo una democracia por ahora y podemos hablar y podemos participar de los procesos y podemos generar conocimiento, compartir ideas en el marco del respeto de la organización republicana y democrática. Por eso mi invitación en esta charla, aunque estemos pocos, sí podemos convertirnos en un factor de comunicación y de divulgación para que los jóvenes entre los 14 años y los 28 años, si no estoy mal, me podrán corregir, sepan que tienen unos mecanismos de participación democrática y en procesos electorales de participación política, donde está en sus manos, en su cabeza, en lo que consumen, en cómo piensen, en cómo quieran transformar el país, está en sus manos participar de los procesos. Es harto, da pereza, porque aspirar a los consejos de juventud, donde no hay una remuneración de carácter económico, donde lo que hay es mucho trabajo por hacer, es difícil. Lo fácil es salir a echarle la culpa siempre al gobierno sin defenderlo, porque no soy fanático de los gobiernos todopoderosos, sino al contrario, de los ciudadanos todopoderosos que le digan al gobierno cómo debe hacer las cosas. Pero en lugar de salir con indignación, con rabia y destruir, sí podemos transformar en el juego de la democracia. Y es la invitación a contarles a todos los jóvenes en ese rango etario que existen los mecanismos, que debemos apropiarnos de esos mecanismos y ser unos actores principales, ser activos en la democracia del país, porque menos Estado significa más ciudadanía, porque ya lo decían por ahí en los cómics de Marvel, le decían a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y el poder de la libertad, de que el gobierno no nos diga en los estados qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué podemos comer, dónde podemos estudiar, cuánto nos pueden dar mensualmente. El poder de esa libertad conlleva la responsabilidad de apropiarnos de los procesos democráticos como actores permanentes responsables y en lugar de guardar un cúmulo de impotencias y salir a estallarlas en la sociedad, trabajar día a día, que es lo difícil, desde estas instancias y estas organizaciones institucionales para lograr la transformación. Seguramente que si hubiéramos aprovechado como jóvenes o lo aprovecháramos a futuro estos escenarios que ya están constituidos de participación juvenil, tendríamos como jóvenes en Colombia, sin importar las orillas ni las ideologías, visibilidad en cuanto a nuestra percepción del país, a nuestro inconformismo o a nuestras apreciaciones positivas del país en el extranjero, en respeto, en paz. Pero o las hemos ignorado o las desconocemos. Y esta charla de hoy a lo que nos invita es a escuchar un poco de cuáles son esas instituciones que ya existen, estos estamentos en democracia, qué podemos hacer desde allí, cómo podemos explotarlos y apoderarnos de ellos, y cada día limitar más al Estado, volviéndonos ciudadanos más libres y por ende más responsables. Es lo que quería decirles y le doy paso aquí a Pedro y a Rubén para que
entren en el tema que nos ocupa hoy, que son los consejos de juventud, las elecciones que están ya por darse y el proceso electoral del cual podemos participar todos entre los 14 y 28 años. Listo, gracias, Jainer. Bueno, vamos a entrar en materia y como bien lo decía Jainer, nos vamos a centrar en tres leyes. La primera es la 1622 del 2013, la segunda es la 1855, si no estoy mal, del 2018, y la otra es la Registraduría Nacional, que es la 1845. Pero primero vamos a desenmarañar esto. ¿Y qué son los consejos de juventud? ¿A qué es lo que hace semejanza o qué significa eso? Y básicamente vamos a comenzar con la ley 1622 de 2013, por la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones. Bueno, ¿y qué es eso? Básicamente lo que hice fue traer a colación, lo que hicimos fue traer a colación algunos artículos, no hacerlo tan extenso, sino hacerlo más bien fácilmente digerible para que se entienda de una forma acertada y no... Y básicamente, ¿qué es lo que dice? Y el artículo dice es la participación. ¿Y quién debe garantizar la participación de los jóvenes? Pues dice en el artículo 14, en el inciso 2, dice que el Estado debe garantizar los procesos, escenarios, instrumentos y estímulos necesarios para la participación y decisión de los y las jóvenes sobre soluciones y sus necesidades y la satisfacción de sus expectativas como ciudadanos, sujetos a derechos y agentes de su propio desarrollo. O ahí lo que le está diciendo es, venga, joven, usted puede ejercer sus derechos y usted tiene que tener unos escenarios para poder ejercerlos, pero proyectando desde usted mismo una responsabilidad y una responsabilidad en participación política. El artículo 15. ¿Quiénes son los que tienen que hacer o quiénes son los que tienen que en realidad garantizar que se dé como tal estos escenarios? Pues dice en el artículo 15, parágrafo 2, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes deberán incluir en sus planes de desarrollo los recursos suficientes y mecanismos conducentes para garantizar la formulación, implementación y seguimiento y evaluación de las políticas públicas de juventud. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes, los consejos de juventud van a generar o tienen que estar inmersos en unas políticas públicas que deben hacerse cada cuatrenio. Sin embargo, las políticas que dictaminen o las políticas que ejerzan o que salgan de esos consejos de juventud deben ser aplicadas o por lo menos ser tenidas en cuenta para las políticas públicas que se ejerzan en estos entes territoriales. Consejos de juventudes. Dice el artículo 33 de la 1622. Los consejos de juventudes son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes. ¿Cómo así? ¿Qué concertación, vigilancia? Pues, ¿qué es eso? Pues debemos ser veedores. Las personas, bueno, obviamente yo ya me salgo de ese rango de edad, pero sí, como tal, las personas entre 14 y 28 años pueden ejercer una participación política y de formulación, concertación, es decir, no es llegar a las vías de hecho, ¿cierto? No es como tal atacar al Estado, sino venga y trabajamos con el Estado. Sin embargo, no satanizo las vías de hecho porque en algunos casos se tienen que dar. Y la vulneración de derechos en algún momento llega a tal punto que la ciudadanía va a tener que responder. Sin embargo, estos estados, estos organismos están siendo y van a ser fomentados para que eso no se dé, precisamente, para que no tengamos que hacer bloqueos, no tengamos que hacer las diversas cosas que hemos tenido, aunque quiero alejarme del tema de las protestas, pero sin embargo tiene que ver totalmente con eso. Tenemos que hacer veeduría e interlocución. ¿Y qué es interlocución? La interlocución es que si tenemos un consejo dentro de la localidad, nos remitimos a ese consejo. Y ese consejo va a hablar con el alcalde, si es consejo municipal o local,
con el gobernador si es consejo departamental, con el presidente si es consejo nacional, teniendo en cuenta que ya vamos a ver cómo es que se delimitan y cómo es que se elige cada uno de esos consejos. Entonces vamos a ver que hay una estructura burocrática piramidal, la cual, ojo, no satanice la burocracia en toda su manera y toda su expresión, como lo decía Max Weber, porque puede ser efectivo y puede ser eficiente siempre y cuando se aplique correctamente. Entonces, la interlocución debe ser a partir de los jóvenes a través de los consejos que son sus representantes ante el estamento público. Artículo 34. ¿Y qué funciones tienen estos consejos? Dirán, bueno, listo, muy chévere suena el nombre de consejo, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacen los consejos? Actúan como interlocutor ante las entidades, lo que ya les venía diciendo. ¿Ante quiénes? Ante los alcaldes, ante las juntas administradoras locales, ante los consejos, el consejo en el caso de Bogotá, el consejo de Bogotá, el caso de Bucaramanga, el de Bucaramanga, en los actores departamentales, ante las instituciones públicas, ante todas, no solamente los del Ejecutivo, sino también los del Legislativo y otros órganos administrativos. Proponer políticas, programas y planes. Ojo, esto es muy importante. Esta parte, ¿qué quiere decir? Que los jóvenes en realidad entran a formular las políticas, y por eso comencé esta presentación con democracia para jóvenes hecha por jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que los estamentos y la legislatura, inclusive pueden entrar los jóvenes ahí a proponer. Venga, me parece. Yo, Pedro, ahí llego un paréntesis. Es que es importante. ¿Por qué? Porque vemos a miles de jóvenes que hemos manifestado nuestro inconformismo, yo por unas cosas, otros que salieron a marchar por otras, pero yo también inconforme. Pero lo que no hemos entendido o no vimos o ignoramos es que había un mecanismo, lo hay, lo hubo y lo habrá, que era este. Y resulta que si nosotros no creamos o proponemos o entre nosotros los jóvenes no vamos a brindarle al Estado la orientación en cuanto a qué es lo que queremos que haga y de qué manera proponemos que lo haga en materia de todo lo que ocupa la juventud, pues si nosotros no lo hacemos, el Estado lo hace. Entonces no nos gusta como plantean Jóvenes en Acción o Generación E, que es ahora como cambió el programa que tiene el anterior gobierno en cuanto a acceso a la educación y demás, no nos gusta y salimos cargados de toda la ira del inconformismo, pero ¿dónde estuvimos desde estos escenarios de participación diciéndole, hey, señores alcaldía, hey, señores gobernación, hey, señor gobierno nacional, esto es lo que nosotros, organizados como jóvenes, proponemos en cuanto a programas, en cuanto a planes para la política pública en esto para jóvenes, en salud, en educación, etcétera? Desconocemos realmente que si no nos organizamos en estas instituciones democráticas que ya existen y cumplimos con las funciones y propósitos que tienen, pues el gobierno, papá Estado, va a llegar y va a definir él solito cuál es la política pública en materia de juventud. Y después salimos enojados porque la definieron, pero nunca ejercimos nuestro derecho, cuasi responsabilidad como ciudadanos, de participar y de definir, sino que siempre estaremos como casi que como esperando que otro lo haga. Y cuando lo hace no nos gusta y ahí nos enojamos. En lugar de tomar esa responsabilidad y ejercer ese poder, de ser nosotros quienes generemos y fomentemos las iniciativas. Totalmente, Jaime. Listo. Entonces, proponer, establecer estrategias. ¿Y establecer estrategias para qué? Pues establecer estrategias para formular esas políticas, esos programas, pero más aún, fomentar la participación de los jóvenes. Presentar informes semestrales. Se van a tener que presentar unos informes semestrales a diferentes entidades que ya más adelante lo vamos a, y pues es apenas lógico. Ejercer control y veeduría. Ojo, esta parte es muy importante también. Controlar a los otros funcionarios públicos. Los concejales están haciendo bien la tarea. Mi alcalde está haciendo bien la tarea. Mi junta de acción local. Nosotros mismos tenemos que cuidar y vamos a tener, y los jóvenes tienen
que hacer esa veeduría, controlar qué es lo que están haciendo, inclusive en el Senado, inclusive, o sea, son agentes garantes. Interlocutar y coordinar, interactuar y coordinar con entidades o las entidades que fomentan actividades para el público, IDRD, para los jóvenes, IDRD y otras, van a poder interactuar con los consejos, con los consejos de juventud. Eso es también muy importante. Fomentar las organizaciones juveniles. Entonces, estos consejos de juventud son elegidos por jóvenes, pero adicional a eso, tienen la obligación de fomentar a que venga, asóciense ustedes como jóvenes, ¿cierto? Tienen un reclamo o se van a juntar, porque no necesariamente los jóvenes se juntan solamente para hacer reclamos, sino también porque tienen propuestas. Entonces, tenemos una propuesta como la fundación, como el movimiento, que queremos hacer y tenemos una visión de Colombia, pues bueno, el Consejo de Juventud va a poder apoyar a esas iniciativas para jugar de deportes, de no solamente política, sino de deportes, de expresiones artísticas, expresiones culturales, en fin, van a tener que comentar eso. Presentar un plan de trabajo, y esto es otro ítem importante, y es que en el momento en el cual se van a escribir, que ya más adelante lo va a tratar Rubén, se va a pasar un plan de trabajo, y ese plan de trabajo debe estar delimitado y determinado para ver qué es lo que quiere hacer dentro del consejo. Hacer su reglamento. Como esta entidad es relativamente nueva, entre comillas, porque lo decía Heiner, que ya habían determinados unos consejos de juventudes, pero que se manejaban de una manera diferente. Entonces, al hacer esta nueva corporación, se va a tener, los mismos consejos van a hacer su reglamento interno de trabajo. Adicionalmente, también lo van a hacer los de departamentales y los nacionales. Ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Eso es lo que van a hacer. ¿Dónde, qué sesiones van a tener? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay dos ámbitos, un ámbito local y un ámbito nacional. Vamos a comenzar, como me gusta a mí, de lo particular a lo general. Comenzamos con los municipales. Los municipales va el parágrafo 2 y dice que los consejos de juventud municipales se tendrán que reunir por lo menos una vez al mes de manera ordinaria. Si los estamentos, si esas reglas de juego de las que habíamos hablado antes, de que ellos hacen su mismo reglamento, dice que se tienen que reunir cada 15 días, pues perfecto, lo pueden hacer. ¿Cuál es la intención? Que cumplan todas estas funciones y otras más. O sea, saqué las más importantes, pero en realidad son 22 funciones. Se reúnen, entonces se reunirán por lo menos mínimo una vez al mes de manera ordinaria. Lo que le digo después ya son extraordinarias. Los departamentales se reunirán de manera ordinaria 2 veces al año, semestralmente. Se reunirán por lo menos. Obviamente, y de manera extraordinaria, si los estatutos que ellos o el reglamento interno al que ellos acceden, pues dice que son más. Artículo 50, la interlocución con autoridades. Esto también tiene que ver con las sesiones. ¿Por qué? Porque mínimo se tienen que reunir estos consejos a 2 sesiones anuales. Si es el Consejo Nacional, con el presidente. Si es el Consejo de Juventudes departamental, con el gobernador. Si es municipal o distrital, con el alcalde y todo su gabinete. ¿Qué quiere decir? Que el Consejo Nacional de Juventud se va a reunir con el presidente, pero no solo con él, sino con todos sus ministros. Si es con el gobernador, con el gobernador y sus secretarios. Si es el alcalde y sus secretarios. ¿Qué quiere decir? Lo que hace es que se hace un componente holístico. Entonces se va a tener que interactuar con el de educación, ¿cierto? Que me sirve, necesito y tengo, desde el consejo se ha identificado que en tal localidad de Bogotá o en tal comuna de Bucaramanga o en tal de cualquier otro o en un pueblo del Cesar, del Chocó, se identifica que hay una falencia en educación o en cultura o en determinado tema.
o en determinado tema, pues lo que va a hacer es que se va a reunir con determinado, entonces va a tener todas las entidades y va a tener todos los secretarios para que se pueda reunir y para poder solucionar las necesidades o proponer actividades, proponer programas, proponer leyes. También tiene mínimo 2 sesiones anuales con el Congreso, en el caso si es nacional, con la Asamblea, si es el Consejo Departamental, con el Consejo si es municipal, con la JAL si es local y con el Consejo si es distrital, también con el Consejo de Bogotá, por ejemplo. Y la JAL, la Junta Administradora Local, en el caso de Bogotá, se selecciona es por localidades. Entonces se van a reunir con la alcaldesa local o con el alcalde local y adicional con los ediles también se van a reunir. Importante para formular políticas públicas. Mínimo una sesión al año con los consejos de política social. Esos consejos de política son unos estamentos y unos organismos que están desde hace más de 20 años, que se han organizado para suplir esas necesidades que no se han podido dar mediante las entidades, mediante los entes territoriales. Entonces, ellos son como otro tipo de consejeros que ayudan a formular políticas públicas. ¿Para qué? ¿Y para qué se hacen todas estas reuniones? ¿Para qué me reúno con el alcalde, con el presidente? Pues para acordar políticas transversales que promuevan la participación y el ejercicio de los derechos en el cumplimiento de los deberes de las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas. Es decir, se están garantizando lo que hasta el momento, porque sí, las habían, pero estaban en el aire. Ahora sí las estamos cogiendo y estamos diciendo, venga, ustedes pueden participar. Y eso no lo podemos dejar pasar. Eso la juventud no lo puede dejar pasar. Instalaciones, listo. Ya sabemos que tenemos diferentes tipos de consejos. Sabemos que nos vamos a reunir con determinadas entes públicos y también privados, que me faltó mencionar. Ahora, ¿dónde nos vamos a reunir? O sea, se creó una corporación, pero no hay dónde meterla. Pues sí, señores. Dice en el artículo 52, creo que es, dice que los consejos de juventudes sesionarán en las instalaciones de los consejos distritales, municipales, asambleas departamentales, Congreso de República. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un consejo local de la localidad de Puente Aranda, de la localidad de Ciudad Bolívar, de la localidad, hay una JAL, hay una Junta Administradora Local. Las instalaciones de la JAL deben estar disponibles para que ustedes se reúnan. Si soy de Bucaramanga, perdón, si soy un consejo departamental de Santander, pues hay unas instalaciones de la asamblea. En la asamblea. Exacto, correcto. Las cuales ustedes van a poder utilizar. Si es en Cundinamarca, en la asamblea de Cundinamarca. Si es el Consejo Nacional, si es el Consejo Nacional, se va a reunir en las instalaciones del Congreso. Se reunirá en las instalaciones del Congreso para el tema nacional. Acá. Entonces, nivel, lo que les decía, el nivel, si es nacional, en el Congreso, si es departamental, en la Asamblea, si es distrital, como el caso de Bogotá, porque hay una diferenciación que yo más adelante les voy a decir de distrital a municipal, en el Consejo Distrital, y si es municipal de un pueblo, pues en el Consejo Municipal, y si es local, en la Junta Administradora Local. Sigue, Rubén. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos los presentes y en especial agradecerles poder asistir a tratar un tema tan importante. Importante porque vamos a ver, aunque esto ya estuviese establecido en la norma desde hace mucho tiempo, como lo acaba de decir Jaime, lo cierto es que en la práctica se va a volver novedoso mediante este proceso electoral y es una oportunidad que tienen los jóvenes del país de conectarse con la realidad, tanto social, política y económica de las instituciones. Ciertamente, los jóvenes tenemos una capacidad intelectual, de visión, de ver las cosas un poco diferente y en muchos casos mejor. Y proponemos ideas, pero la idea es que a partir de esta oportunidad y este espacio democrático,
los jóvenes puedan proponer ideas aterrizadas a la realidad del país, aterrizadas a la realidad del diario vivir de millones de colombianos, garantizando una sostenibilidad a largo y mediano plazo, sin arriesgar por la idea de fomentar una idea a corto plazo, arriesgar el largo plazo. Entonces, a los jóvenes presentes, mi invitación es que si van a participar, se tomen su papel en serio. En serio, porque sería ya la primera etapa, el primer ejercicio que se hace, y los gobernantes deben entender de que esto es en serio. Es muy triste que los muchachos hagan todo un trabajo, presenten unas propuestas, se capaciten, porque la ESAP los va a, a, a capacitar en todos estos temas, porque es un espacio también para capacitarse, para aprender. Y cuando lleguen los muchachos con su propuesta, simplemente le den una palmadita en la espalda, se tomen la foto con el gobernador, con el alcalde, con el presidente, dejen que hablen 3 o 4 y al final no hacen absolutamente nada. La idea no es esa. La idea es que se tomen la veeduría en serio. La idea es que propongan en serio. De lo que hagan en estos 4 años depende de este ejercicio democrático. Depende de la efectividad de este ejercicio. Entonces, ya después de esta intervención, vamos a hablar sobre los requisitos. Si me puede colaborar, ok. Los requisitos para poder participar como candidato es tener entre el rango de edad de 14 y 28 años. La ley 622 del 2003 y la 1885 del 2008 establece de que Colombia es joven aquel que tiene de 14 a 28 años. Por lo tanto, este es el requisito principal y esencial. Hay que realizar una declaración juramentada ante un notario, en donde se allegue, ¿sí?, certificado académico de una institución de educación, si es un joven que todavía está estudiando, ¿sí?, o en una institución de educación superior, o en su defecto, si ya está trabajando, una certificación laboral, en donde se pueda atestiguar y donde pueda dar fe más adelante ese notario de que efectivamente usted sí se encuentra en esa comunidad, en ese municipio, sí se encuentra activo, sí tiene, por decirlo así, se encuentra ahí viviendo, trabajando o estudiando. Eso, ahí en esa parte o vive, o estudia, o tiene una actividad económica Una actividad, sí. de donde tiene que. Es correcto, así es, Pedro. O realiza una actividad o un trabajo comunitario, dice la ley. La ley habla de trabajo comunitario. Ahora, las 3 formas con las cuales se pueden inscribir los jóvenes a ser candidatos es mediante listas. Aquí se va a aplicar el tema entonces de la lista cerrada. Tenemos la lista que es por independientes, que es una lista la cual para ser aprobada debe ser avalada por unas firmas. Más adelante tenemos la tabla de cuántas firmas se necesita recoger en relación a la población que tiene ese municipio o esa localidad. ¿Sí? Entonces, después de que se consiguen las firmas, ojo, la mayor población establecida en esa tabla son de 500.000 habitantes para arriba, equivalente a 500 firmas. El consejo es el siguiente: no solamente se centren en las 500 firmas, traten de recolectar muchas más firmas. Si pueden recolectar las 700, 800 o las 1000 firmas, mejor. Es mejor pecar por exceso, porque muchas veces las firmas se caen, la registraduría dice no está, o no está completo el número de cédula, o no corresponde, o esta persona es mayor de 28 años, o esta persona es menor de 14 años. Son situaciones que hay que analizar para que no les inadmitan sus listas. Ahora, necesitan un logo símbolo,
que debe ser anexado y enviado a la registraduría. Este no debe tener en su representación similitudes con símbolos patrios ni con símbolos o logosímbolos que ya tengan partidos políticos que tengan, ojo, que ya, o sea, que su personería jurídica siga vigente, ¿sí? La ley habla de los partidos que tengan personería jurídica vigente. Ahí puede haber un vacío. Tenemos las listas presentadas por los partidos políticos. En este aspecto, cada partido en relación a sus estatutos, a sus lineamientos internos, verá cómo conforma esas listas y cómo da sus avales, ¿sí? Puede que dé el aval grupal, el partido, o lo da uno por uno y después lo integra en una lista que es la que presenta. Entonces, tener eso bien. Además de eso, vamos a hablar aquí un tema que es importante y que le ha pasado a muchos otros candidatos que han ganado, y es el tema de la doble militancia. Ojo con la doble militancia. Si ya estuvieron en un partido, revisen en las bases de datos de esos partidos si ustedes todavía siguen vigentes, ¿sí? Si van a cambiar de partido. Ok, eso es un tema muy importante a tener en cuenta porque el régimen de inhabilidades le va a aplicar el mismo a estas elecciones. Entonces, cuidado con ese tema. Viene entonces el tema de la lista de organizaciones juveniles o prácticas organizativas. Desde el marco de la ley 1622 del 2013, ahí es donde se estableció este tema de cuál iba a ser este tema juvenil, estos estándares juveniles. Y ahí es donde se crean estas organizaciones que deben estar registradas ante la personería de su respectivo municipio. Ahora, estas organizaciones, según la ley, la 1885, deben tener su personería jurídica y además deben estar registradas ante la personería. ¿Sí? No se confundan, personería jurídica y registro ante la personería. Estas deben haber sido creadas con 3 meses antes de la inscripción. Y eso es un tema muy importante porque estas organizaciones juveniles, dice, debe estar creada hace 3 meses. O sea que si usted hace parte o se inscribe a una de estas organizaciones, puede participar, ¿sí? Pasamos entonces al cuarto punto, como lo decía Pedro ahora, que es un tema muy importante, y es que ante la respectiva registraduría se debe pasar una propuesta de trabajo que indique los lineamientos a seguir como consejero de la juventud. Cuando habla como consejero de la juventud, habla en singular. No creo que todos los de la lista tengan que pasar una en común, sino que cada candidato a consejero pasará una individualmente a la registraduría. Como se maneja, en el momento en el que se va a inscribir la lista, se pasa el plan de trabajo. Entonces, sí, ese plan de trabajo es como cuando se hace el proceso para un partido político. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Qué es lo que quiere venir a trabajar? ¿Cómo lo va a trabajar? Entonces, ahí el plan de trabajo lo puede hacer particular o lo puede hacer general. De hecho. Perfecto. Perfecto. Entonces, siendo así, mucho mejor. Hay otros temas importantes que deben tener estas listas en relación a la cuota de género. Aquí la paridad va 50-50, debe ir escalonado en la lista. Entonces, primero puede ser un hombre, después una mujer, después un hombre, después, y así, ¿sí? Debe hacerse, esas son las especificaciones que da la ley escalonada, debe ir la lista, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre. El sistema de elección es por lista cerrada, entonces lo que se vota, por lo que se va a votar es por la lista íntegra. Cuando la persona va y vota por la lista íntegra. Entonces, cuando vayan a votar, va a aparecer los lineamientos de la lista. De un momento.
debe aparecer, qué pena, debe aparecer entonces los lineamientos, aparecerá en el cartón de votación, en el tarjetón de votación, perdón, aparecerá los de listas independientes, ¿sí? Todos los que, las listas independientes, en otra casilla, los que van por partidos políticos, toda la lista de partidos políticos, y en la otra casilla irán entonces lo de las organizaciones juveniles. El voto debe ser solamente por uno de los que se encuentran en esa casilla. Por lo menos, si yo voy a votar una lista independiente, solamente tengo derecho a una lista independiente y no que en la lista entonces los partidos políticos voy a volver a votar, no, solamente por uno. Y esto como situaciones generales al respecto, a la hora pues de la votación y de los requisitos para poder ser candidato. Pasemos a la siguiente, ya. No se oye, Pedro. Gracias, gracias, qué pena. Entonces, ahora, ¿cómo así que consejos municipales, departamentales y nacionales? ¿Cómo se eligen cada una de esas corporaciones y qué es lo que hacen esas corporaciones? Pues, primero, se eligen los municipales y locales y a su vez ellos eligen a los demás. ¿Cómo así? Tenemos una pirámide. Debajo están los municipales, arriba distritales, departamentales y nacionales. ¿Qué hacen los municipales y los locales? Locales a nivel de Bogotá, por ejemplo, o a nivel de Bucaramanga también, como está por comunas, también de la misma manera. Se votan por ellos. Ellos a su vez, llegan y sacan un elegido de cada uno de esos locales o de los municipales. Perdón, estamos hablando de los distritales. Entonces, en el caso de Bogotá, en el caso de los distritos, entonces los locales hacen su votación y sacan un representante que va a ver a los distritales. En los departamentales, entonces cogen los municipales y los distritales y eligen a los departamentales. Y los nacionales salen cuando todos los departamentales están escogidos, entonces ellos envían un designado de cada uno de ellos y va a ir al Consejo Nacional. Adicional a eso, hay una cuota de los raizales, del pueblo Crom, del pueblo, la de negritudes, las circunscripciones especiales también tienen su representación. ¿Cómo lo eligen ellos? Ellos lo eligen a su manera. Recuerden que en el tema de los indígenas, de los NASA, de las comunidades indígenas, ellos tienen sus propios mecanismos para elegir a sus representantes. Entonces ya ellos lo eligen de acuerdo a como quieren y van al Consejo Nacional, un delegado de ellos. Rubén. Sí, como lo había comentado cuando estaba hablando del tema, la inscripción de candidatos a los consejos municipales, distritales y locales de juventud se realizará a través de listas únicas y cerradas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como le dije, cuando se va a realizar la votación, se votará solo por la lista, no por Juancho tal o Sebastián Carrillo o Steven Millán, no, se vota es la lista, entonces por eso es cerrado. Y ya pasando el otro tema, Pedro. Ok, vienes tú. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cuántos consejeros se eligen, cuántos por lista. Pues, perdón. Entonces ahí depende de los habitantes del municipio o de la localidad. Entonces, ejemplo no, si un municipio tiene menos de 20,000 habitantes, se eligen 7 consejeros. Si tiene entre 20,000 y 100,000 habitantes, se eligen 13 consejeros. Si tiene más de 100,000, se eligen 17. El número debe ser impar por quórum decisorio, o no por quórum decisorio, sino por si hay, para que no haya un empate técnico, por así decirlo. Listo.
Y ahora, entonces, de las listas que ya hay establecidas, entonces, ¿cuántos son para prácticas organizativas, para movimientos políticos y para listas independientes? Esta primera que tenemos acá son las listas independientes. Estas listas independientes son las que más tienen. Y es a las que creería yo que le apuntarían las personas que están acá, a menos de que estén por un partido político. Si es por partido o movimiento político, es el 30%, que serían 5 personas. Hay 5 curules para personas que se van a lanzar por partidos políticos. Hay también 5 curules, si es un municipio grande, ¿no? Si estamos hablando de algo de más de 100.000 habitantes. Procesos por prácticas organizativas de juveniles serían 5 curules, y las listas independientes son las que más tienen representación. Las listas independientes pueden proveer 7 curules, ¿sí? Entonces, ahí es importante tenerlo en cuenta. Apoyos. ¿Qué son los apoyos? La ley 1885 del 2018 dice que en la inscripción, oído con las fechas, esas fechas son súper importantes. Desde el 1 de junio, es decir, ya iniciamos, ya tenemos 18 días perdidos, 19 días perdidos. El 1 de junio debieron haberse inscrito las listas independientes, estoy hablando, ¿y con cuántas firmas mínimas? Estamos hablando de que si es una localidad que tenga menos de 10.000 habitantes, son 50 firmas. Si es entre 10.000 y 20.000, 100 firmas. Si es entre 20.000 y 50.000, 200 firmas. Si es entre 50.000 y 100.000 habitantes, 300 firmas. Si es entre 100.000 y 500.000 habitantes, 400 firmas. Y si es más de 500.000, 500 firmas. Un ejemplo, Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar en Bogotá tiene una población de 733.859 habitantes. Por lo tanto, se requieren 500 firmas. Que si ustedes me lo preguntan, ¿es difícil conseguir 500 firmas? No es difícil conseguir 500 firmas, más que todo porque la publicidad y el rango etario entre 14 y 28 años lo promueven, es redes sociales, se maneja a través de Facebook, Instagram. Usted puede convocar a la gente muy fácil. Ya cuando hablamos de más de personas de 40 años es más complicado porque es más voz a voz y es llegarle a la gente ahí al lado. Perdón, Entonces, Pedro, además de que es importante lo que decía Rubén, ¿no? Que la idea no es como son 500, vamos a recoger 500, porque van a ser válidas. Entonces, a la final uno se castiga que si recoge 1.000 firmas, pueden estar saliendo las 500. así, esa parte es importante. Esa parte es importante, ¿por qué razón? Si la persona de repente tiene mala letra, eso es uno de los errores, ¿no? Porque si hay personas de 14 años, yo inclusive tengo letra mala, acá hay alumnos míos y pueden dar fe de eso. Entonces, le quedó mal escrito el nombre, no se entendió, y el número del documento tampoco, entonces no es válida. Si la persona no vive dentro de la localidad, no es válida. Si la persona, la registraduría la pasó y resulta que no está, que ya pasó la edad, o es decir, para el 28 de noviembre, creo que es la leche, sí, 28 de noviembre, resulta que ya pasa los 28 años, no es válida. Entonces, ahí van descontando, van descontando, van descontando firmas. No hay que solo recoger las 500, hay que recoger más. Listo. Entonces hablamos también de la resolución 4369 del 18 de mayo del 2021. ¿Qué es lo que dice esa resolución? Esa es una resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tiene muchas fechas, pero saqué las fechas más importantes. Las fechas que están descritas acá son las fechas que me parecieron totalmente coyunturales para el tema de la participación y de la inscripción y todo ese tema. Comenzamos el 1 de junio, no les dije, y ya ahí comenzaron a recibir en las registradurías la inscripción de jóvenes para votar, que era lo que decía ahorita Rubén, que tienen que hacer el proceso para ir a votar.
Segundo, inscripción de listas en la registraduría, lo que les decía, si se van a escribir si se van a lanzar por una lista independiente, deben acercarse a la registraduría y decir, oiga, venga, me voy a lanzar para los consejos de juventud, necesito que me pasen los formularios para poder recoger las firmas. ¿Listo? 1 de junio. Al 28 de julio, entonces tienen del 1 de junio al 28 de julio para inscribir las listas independientes. No está tarde, todavía se puede hacer y hay tiempo. En el 28 de julio se finaliza. Ese 28 de julio usted tiene hasta las 5 de la tarde para ir a llevar sus firmas, sus apoyos a la registraduría. Y también inicia la inscripción de candidatos. ¿Listo? Esa inscripción de candidatos. O sea, usted primero pasó las firmas, ¿listo? Usted primero pasó su lista. Ahora debe inscribir los candidatos de esa lista. ¿Listo? El 28 de agosto finaliza la inscripción de candidatos. Y entrega, la entrega de firma está hasta el 28 de agosto. Ay, perdón, me equivoqué. Acá finaliza la inscripción de las listas, pero hasta el 28 de agosto se cierra y ya no puede entregar más firmas. Y ahí también finaliza la inscripción de candidatos, sea por movimiento político, sea por partido político, por cualquier circunscripción. El 5 de septiembre se publica, es la publicación de candidatos, es decir, las que después, ¿por qué? Porque la registraduría hace una depuración. Entonces, si usted está dentro de una de las inhabilidades, que puede ser, por ejemplo, que usted sea mayor de 28 años, puede ser, por ejemplo, que usted esté trabajando con la alcaldía o con que usted esté ejerciendo algún cargo público, está inhabilitado, no puede pertenecer a esa lista. De hecho, para ningún cargo de elección popular podría serlo. Y el 28 de noviembre, que el 28 de noviembre es el día de la elección. Los resultados, ¿cuándo salen? En los 2 y hasta 3 días siguientes de ser necesario, se hará el conteo de votos. Ese conteo de votos será desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Si el primer día no se pudo, el día siguiente no alcanzó, el día siguiente en el mismo horario. Si ese día no se pudo, el día siguiente en el mismo horario. Los jurados de votación también van a ser personas entre 14 y 28 años que designe la registraduría y tiene todo, como cuando uno es jurado de votación para presidenciales o tienen los mismos cargos. ¿Qué quiere decir? Si usted lo designan como jurado de votación y usted no asiste, se va a ser ganador de una deliciosa multa. Sí, entonces es igual, tiene que ser jurado de votación. Si usted es estudiante, por ejemplo, de colegio y es designado como jurado de votación, tiene derecho a 20 horas. ¿Se acuerdan de ese trabajo social? El trabajo social a usted le suma, si usted es jurado de votación, le suma 20 horas. Ruecho. Sí, yo siempre hago énfasis y voy a volver a hacerlo. Miren el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Han sido durante estas pasadas elecciones y a lo largo, ¿cuántos alcaldes, concejales, diputados se han caído por no haber visto antes de inscribirse ese régimen? Así que si ustedes quieren que todo su esfuerzo, su trabajo, todo lo que vayan a hacer en estas elecciones, en algún momento más adelante se venga abajo y se vean metidos en un problema jurídico, lo mejor es que analicen desde el principio cuál es su situación, ¿sí? ¿Cuál es su situación con respecto a estas inhabilidades y estas incompatibilidades? ¿Cómo inscribo mi cédula o tarjeta de identidad para poder votar? Bueno, los que tengan de 14 y 17 años tienen que ir o con la tarjeta de identidad o con su registro civil a la registraduría e inscribirse. Los que tenemos más de 18 hasta los 28 años y que ya hemos ejercido el derecho al voto o que ya estemos registrados con nuestro puesto de votación, eso se carga automático, ¿sí? Habría el tema en relación a si usted va a cambiar de domicilio y quiere ejercer su derecho, pues no se le olvide que tiene que inscribirse en la ciudad donde va para que pueda votar, ¿sí? Esto en los términos que Pedro nos había comentado.
Entonces, así la situación, si usted ya tiene los 18 y no tiene su cédula y tiene la contraseña y no se ha registrado, obviamente nunca ha votado, vaya y también haga el registro de una vez con su contraseña para que quede eso listo, ¿sí? Pero no se les olvide, no lo dejen para último momento, todavía hay un poco de tiempo, realícenlo, porque es un deber cívico asistir y ejercer el derecho al voto. Entonces sigue el compañero Pedro. Pedro, el micrófono. Qué pena, qué pena. Y les voy a dejar esta frase que creo que es muy importante. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Dwight Eisenhower, expresidente de Estados Unidos. Es importante, jóvenes, es importante que comiencen a participar y que comiencen a abrir esos canales de diálogo. Hubo marchas, hubo protestas, se ganan ciertas cosas, pero en realidad yo tengo que utilizar el sistema a mi favor. Si yo utilizo el sistema a mi favor, voy a ser dueño del sistema y no el sistema dueño mío. Entonces, utilicemos el sistema, ganemos y sepamos utilizar esas herramientas que tenemos. Acá hay una plataforma con la cual podemos, bueno, más adelante les vamos a decir, pero básicamente es eso. Aprovechen eso. Pueden tener asesoría de profesores, de docentes, de fundaciones, de movimientos como el que está acá presente, pero es importante. Participen y utilicen el sistema a su favor. No dejen que el sistema los utilice. Ustedes utilicen el sistema. Yo también quiero decir algo Ah, espera, antes que. Sí, dale, de dale, dale. culminar. Hay que tener pues claro muchas cosas. Que en realidad es una oportunidad para aprender. El joven que quiera empezar y iniciar en este camino de la política y hacer la política como se debe hacer la política, aprender cómo funcionan las instituciones. Es que es diferente ya cuando usted se sienta, se va a sentar en la silla del concejal y al frente de usted va a haber presupuesto, va a escuchar a las personas afectadas, va a escuchar las posiciones de diferentes entes políticos. La idea es que nosotros empezamos a entender que cada cosa tiene su lugar y cada cosa debe respetarse, ¿sí? Que cuando se vayan a planear o se vayan a proponer proyectos o cosas en beneficio de los jóvenes, se hagan analizando la realidad, cómo funcionan las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ideal es que evitemos también de que se vaya a caer el proyecto más adelante. Hay que ser muy conscientes, muy aterrizados y comentarle también a los demás jóvenes cuál es la situación. Es que yo considero en lo personal de que el impacto que tiene un joven hablándole a otro joven y diciéndole, mire, es que esto es así, 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 el papel que los jóvenes van a tener en sus instituciones de educación, por lo menos los que todavía están en colegio, y que tengan ese espacio de comunicarles a su comunidad, es que así funcionan las cosas y socializar lo que hagan como consejeros en esa institución y demás instituciones va a ser muy importante porque la verdad es que la juventud tiene una capacidad, una visión, una inteligencia que debe aprovecharla y debe aterrizarla y buscar estos escenarios como fundaciones, movimientos que están dispuestos a darle la ayuda, la capacitación para que sus objetivos sí se puedan volver realidad. Entonces, no sé si Jainer quiera decir algo. Yo les digo que muchas gracias por su tiempo, muy amables. Esperamos que sinceramente esto les haya servido y cualquier duda, no duden en preguntar. Nada, gracias Rubén, gracias Pedro. Pues el mensaje es tal como lo decía en primera intervención.
en la antesala de esta presentación de carácter informativo acerca de este proceso electoral en medio de tanto drama social y adicionalmente con la pandemia, es que ciudadanos libres significa gobiernos limitados, y gobiernos limitados pequeños requieren de ciudadanos comprometidos, responsables y empoderados. Que menos Estado, como siempre lo digo, significa más ciudadanía, y que la pelota realmente siempre está del lado de nuestra cancha, la de los ciudadanos, que debemos participar con compromiso, con seriedad y con responsabilidad de estos procesos democráticos e institucionales para verdaderamente ejercer un papel protagónico en la sociedad. Entonces mi invitación es a compartir el mensaje para que los jóvenes conozcan sobre estos espacios de participación política, electoral, y que desde allí se formen, se conformen y se promuevan las iniciativas de los jóvenes de manera organizada y de manera institucional, para que las tengan en cuenta y tengan un documento y unas bases sobre las cuales trabajar la política pública de los jóvenes, y no meramente una crítica, un grito o la destrucción, sino las propuestas y las iniciativas producto de un trabajo organizado. Es eso. Listo, Sebastián. Sebastián tiene una pregunta y Steven también. Sebastián levantó la mano primero. Cuéntanos, Sebastián. Buenas tardes. Para preguntar cuáles son los requisitos para tener el aval del partido. Esos son procedimientos internos de los partidos, pero creo que Jainer de pronto puede darle una luz o Rubén. Dependiendo de los o sea, estás hablando del movimiento, ¿sí? O de algún partido político en especial. Que yo soy del Centro Democrático y ya hablé con la directora, pero ella como que no se le ve el interés con la juventud. Entonces, Listo. No sé, Jainer y Rubén pueden de pronto darle luz. Sí, yo respondo esa pregunta, en especial porque es un partido donde milito. Y el tema es de que el partido tiene unos procedimientos internos que va manejando. El partido, como yo lo dije, cada partido tiene sus requisitos, ¿sí? Puede que uno de los requisitos sea ser militante durante tanto tiempo, ¿sí? Para poder aspirar a un cargo o poder solicitar el aval. Eso puede ser un requisito. Entonces, hay que mirar bien, Sebastián, qué requisitos está exigiendo el partido, ¿sí? De todas formas, el Partido Centro Democrático es un partido muy complicado con el tema de los avales, lo digo por experiencia propia, porque sinceramente a veces se ofrecen, no se dan, y eso en realidad también pasa en todos los partidos, ¿sí? Pero de todas formas hay que mirar el lineamiento del partido, ver que te encuentres en los requisitos que exige el partido para otorgar el aval y esperar. Sí, no, bueno, eso es de todos los partidos realmente, ¿no? Todos los partidos tienen usualmente los mismos requisitos, los estándares, pero algunos lo que piden es, usted debe tener una militancia al menos de un año. Otros dicen, no, pues acérquese, presente su hoja de vida, a nosotros lo entrevistamos, y si a bien tenemos, pues sencillamente lo inscribimos como militante y posteriormente lo incluimos en las listas, porque son listas además cerradas, ¿no? En estas listas a consejos de juventud no se vota, como ya lo decía, por la persona, no son listas abiertas sino cerradas, se vota por el partido. Por un partido, digamos que la única facilidad es que el partido se encarga de adelantar todas las diligencias ante la registraduría, por así decirlo. Cuando son listas independientes, pues el grupo de ciudadanos que las conformará tendrá que salir a enfrentar la recolección de votos, perdón, de firmas, y una vez tenga las firmas avaladas, ir a acercarse a la registraduría y realizar todos los trámites pertinentes para la conformación de las listas. Pero en teoría cada partido deberá dar su organización. Y qué pena, Jainer, te interrumpo. Y cumplir con los demás requisitos, obviamente, ¿no? La declaración jurada, lo que tiene que hacerse ante la registraduría, eso es muy importante tenerlo en cuenta,
que aplica para todos en general, tanto para listas de movimientos, organizaciones juveniles, como para partidos políticos y como para listas independientes. Listo. Steven tiene otra pregunta. Otra, Steven. ¿Está por ahí, Millán? Señor profe, Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Es que no puedo ver WhatsApp. profe, que si las 500 firmas sirve para los 12 que se van a postular o solo sirve para una persona. Ah, no, es por la lista. Entonces, ejemplo, o sea, mi lista debe conformar, en el caso de, si no está militando dentro de un partido político, si no es por una lista independiente, la lista debe tener máximo 7 personas. Esas 7, ¿por qué? Porque la lista no puede ser superior a los cargos a las curules que se proveen. Entonces, las curules que se proveen para listas independientes son 7. ¿Qué quiere decir? Que las 500 o 1000 firmas son para las 7 personas. Por eso les digo, o sea, digamos que, y obviamente pueden tener suplentes, ¿sí? Es decir, esa lista puede contener 10 personas. ¿Por qué? Porque, ejemplo, una persona en definitiva no pudo seguir en la corporación por X o Y razón, pueden haber muchas razones. Pues entonces, la siguiente persona en la lista de esa lista independiente provee el cargo que la otra persona dejó. Si es hombre, tiene que proveerle una mujer o tiene que ser cuota de género. Importante eso. Pero sí, básicamente es para la lista, o sea, las firmas avalan la lista más no el candidato, ¿sí? Bueno, también les cuento a las personas que están acá que de pronto no están en partido político. Desde la fundación y desde el movimiento, nosotros podemos asesorarlos, apoyarlos, necesitan tal cosa, venga que nosotros le podemos asesorar, le vamos a ayudar. No es para que sean militantes del movimiento de la fundación, pero sí que cuenten con el apoyo de nosotros para que vean que se puede participar en política y que los jóvenes van a estar representados. ¿Listo? Listo, pues yo creo que hay dudas, preguntas, nada más. Creo que eso fue todo por hoy. Bueno, muchachos. Entonces les agradezco mucho. Una cosa antes de que se me vayan. Entren a Instagram para que sigan el movimiento, Pero vengan, miren, Instagram, sencillo. Instagram y buscan movimiento. Instagram y buscan movimiento, guión al piso, underline, mejor dicho, JPC, y ahí le sale. Eso. Movimiento JPC y le dan seguir. Y síganos a las redes. Ahí van a encontrar en YouTube también está el canal, están todas las ponencias que hemos hecho. Hay varias ponencias. También nos pueden seguir ahí. Espera que alguien me hizo una pregunta por acá por WhatsApp. Ahorita ya habla. Bueno, de la fundación, si quieren pueden hablarnos de la fundación un poquito. Bueno, pues básicamente, primero hablar del movimiento. El movimiento se trata de una organización que lo que busca es incentivar la participación política, ¿sí? Sobre jóvenes de diferentes estratos, personas de diferentes estratos, de diferentes edades, que quieran participar en esto, que el espectro político se amplíe, y que comience a participar gente que no había estado representada. Por eso tenemos gente más que todo de universidades, sin embargo también está la persona de a pie, sin embargo ahí el del movimiento dentro del Instagram pueden ver los lineamientos del movimiento. No sé si nos cuentan algo de la Fundación Jainer y Rubén. Le cedo la palabra a Jainer. Gracias. No, pues la Fundación Más Libertad nace
más bien se transforma en una fundación, Funduc, Fundación Universitarios por Colombia, donde trabajaban ya un grupo de jóvenes bastante activos en cuanto a temas sociales, de aporte social, del lado de los universitarios, su granito de arena en cuanto a necesidades y en cuanto a temáticas sociales importantes que requerían de su aporte. Nos reunimos transformando esta fundación en Más Libertad, como un centro de pensamiento y acción que está concebido para promover, para defender y promocionar la libertad como la máxima, como el principio máximo y el principio rector de la sociedad. La libertad entendida de la mano, como una llavería con la responsabilidad. Entonces, desde la Fundación estamos para participar como centro de pensamiento y acción, tanto generando estos escenarios de debate y discusión, de convergencia y de puntos de encuentro, pero siempre defendiendo la libertad, la democracia, la república, los principios humanistas occidentales, y ante todo estamos para, en el marco del respeto y de la responsabilidad, acompañar a este país, a esta sociedad que tanto requiere de concientizarnos en cuanto a minimizar el Estado, minimizar la intervención, minimizar esa corrupción desbordada generada por un Estado grande y todopoderoso, y empoderar a los ciudadanos, empoderarlos diciéndoles que menos Estado significa más ciudadanía y que la libertad, ejercer la libertad, requiere de autodominio y de ejercerla con responsabilidad. Entonces aquí estamos a la orden, tanto en los escenarios de pensamiento como en los escenarios activistas para fomentar la propiedad privada, la generación de conocimiento, la generación de riqueza, la generación de empleo y de oportunidades, siempre en el marco de la responsabilidad para lograr desde lo individual un bienestar hacia lo social como sociedad. Pues gracias, Pedro. Hay algo importante que hace que se reúna la Fundación Más Libertad con el movimiento Juntos por Colombia, son, bueno, dos cosas. La primera es la convergencia que se busca. ¿Y qué es la convergencia? Esa convergencia se entiende como que no importa si usted tiene una ideología tal vez de izquierda, ¿sí? Y yo sea de extrema derecha o sea derecha. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es que si nosotros comenzamos a conversar, si nosotros comenzamos a hablar, nos vamos a dar cuenta que hay más puntos de convergencia, hay más puntos que nos unen que los que nos dividen. Entonces, eso es lo que se busca. Lo que se busca es la unión de conceptos. Ya lo decía, mira, hay una frase que dice que la libertad es el derecho, ¿sí?, a cuestionarse, a cuestionar y a cambiar la forma establecida para hacer las cosas. Esa es la libertad. Entendida que el principio de la libertad es: usted tiene derecho a pensar como quiera, tiene derecho a decir lo que quiera, siempre y cuando lo que usted piense, lo que usted diga, lo que usted haga, no afecte al otro. Esa es la máxima de la libertad. Y en lo posible, eso sí, sin importar la orilla, es concientizar que el cambio y las transformaciones sociales y del país, desde el barrio, la comuna o la localidad, la ciudad, el departamento y el país, no radica la responsabilidad de las transformaciones en el gobierno, ni en el presidente, ni en el alcalde, sino en nosotros mismos. Por eso insistimos mucho desde Más Libertad en menos Estado, más ciudadanía, en libertad y en responsabilidad, y a través de Juntos por Colombia en encontrar esos puntos de convergencia, simplemente en el marco del respeto, del diálogo y de la acción, por supuesto. Sí, hay algo muy importante y es una frase que le he colocado en muchas de las ponencias, y es, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida por su derecho a decirlo. Es decir, puede que usted diga algo que a mí no me gusta, pero lo defendería porque usted tiene derecho a decirlo, y eso es la libertad. Entonces, la libertad, por eso es que dentro de mis concepciones, y una de las cosas que me alejan de varios
de varios partidos políticos es el tema en que a mí la libertad sexual, libertad reproductiva, libertad. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar no solamente a un poquito de libertad, ¿no? Si vamos a tener libertad en todo, libertad económica sobre todo, que eso es lo que nos quieren muchas cosas coartar, o muchos conservadores inclusive nos cuartan libertades económicas, reproductivas sobre todo, y libertades sexuales y religiosas. Creo que eso es, no sé si respondí la pregunta de Natalia ahí. Creo que ya. Bueno, si no es más, si ya siguieron el movimiento, después ¿hay redes de más libertad o después habilitamos? No, todavía no. Estamos en el proceso de organizar bien unas redes más, por decirlo así, modernas, con todas las de la ley. Listo. Entonces, para la próxima le estamos pasando para que nos sigan y seguir compartiendo con ustedes contenido muy interesante. Eso, perfecto. Vamos a, ¿alguien más tiene preguntas? Nada más. Entonces, nada más.